Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con Carlos Llames. Carlos Llames, pastor misionero de la International Mission Board, misión mexicana en nuestro país. Mi nombre es Gerson Vega, pastor de la Primera Iglesia Bautista Misaedad. Continuamos con esta segunda cápsula del día de hoy. Y Carlos, en relación a la segunda pregunta que quisiéramos el día de hoy abordar con base en lo que enseña la palabra de Dios, ¿nos puedes explicar en términos muy sencillos qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia misma dice acerca de ella? Bueno, la Biblia es la palabra revelada por Dios a hombres que se ocuparon de escribir la revelación de Dios. Y en ella, como nosotros la tenemos hoy en día, la encontramos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, también acerca del tema de la Biblia se ha escrito muchísimo. Y nosotros pudiéramos decir, o quizás dividir lo que la Biblia es de la A a la F, por decirlo así. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios como persona. La palabra de Dios como persona. Y esa persona es Jesucristo. Eso lo vemos en Juan 1:1 y en Apocalipsis 19:3. La palabra de Dios en forma humana, revelada a todos los seres humanos, es Jesucristo. Entonces, pudiéramos decir también que la palabra de Dios es como el lenguaje de Dios, que incluye los decretos de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 3, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Eso fue un decreto de Dios. La palabra de Dios salió y la palabra de Dios creó. También pudiéramos decir que la palabra de Dios es personal. Mateo 3:17 nos dice lo siguiente: dice ahí el Señor, y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una palabra dirigida a personas que estaban ahí en ese momento. La palabra de Dios también, a veces, especialmente en el Antiguo Testamento, venía a través de labios humanos. Los profetas hablaban la palabra de Dios. Jeremías 1:7 tenemos un ejemplo de eso. Y la palabra de Dios también vino desde los tiempos del Antiguo Testamento por una forma escrita, de una manera escrita. De hecho, vino escrita por el dedo de Dios cuando Dios escribe los 10 mandamientos. Entonces la palabra de Dios reúne todas estas características, si se quiere. También tenemos que entender que la palabra de Dios, algo que se ha perdido mucho hoy en las iglesias, es que la palabra de Dios es autoritativa. En la palabra de Dios hay autoridad para su pueblo, para la iglesia, y no solamente para eso, sino para el mundo entero. Porque la Biblia nos dice que la palabra de Dios, o que la iglesia que tiene la palabra de Dios, es la columna y baluarte de la verdad para toda la humanidad. Entonces, ahí también vemos una de las características de la palabra de Dios. Claro, es muy importante, Carlos, lo que mencionas en relación a esto. Muchas veces vemos la palabra de Dios como un libro en el cual están una serie de preceptos en los cuales dictan cómo el hombre debe de conducirse o los propósitos de Dios. Pero sin lugar a dudas, cuando la iglesia o el hombre hace a un lado
este aspecto que tú mencionabas, lo que dice Juan 1:1, que Jesucristo es el verbo, es la misma palabra de Dios, la mayor revelación es Cristo, sin lugar a dudas perdemos el timón y la dirección de nuestra vida. Quiero destacar dos cosas. Lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Cristo, Dios mismo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en relación a lo que dice el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo número 22, que la palabra de Dios, si hay algo, alguna declaración que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Si hay algo seguro en nuestra vida, si hay algo que va a permanecer, es la palabra de Dios. Ese es el peligro de la iglesia, de nuestras vidas, poner cualquier otra autoridad o seguir cualquier otro consejo que no sea la palabra de Dios. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia, Carlos, en relación a este aspecto, los beneficios y las consecuencias de no tomar en el orden correcto como Dios lo establece la palabra de Dios? Yo quiero conectar lo que tú acabas de decir con el Salmo 12, versículo 6. Dice lo siguiente: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. La palabra de Dios no puede ser sustituida por nada que el ser humano pueda concebir en su mente, que es una mente limitada. Hoy en día se utiliza mucho la psicología, la filosofía en la iglesia, pero una de las cosas que yo siempre digo cuando me presentan un argumento a favor de eso es que la iglesia primitiva no tuvo los padres de la psicología y dependían solamente en la palabra, en lo que los apóstoles habían enseñado, en la doctrina de los apóstoles. Y yo quiero que si tú verdaderamente tomas en serio a Dios y si tú verdaderamente quieres transformar tu vida, tienes que estar metido en la palabra, tienes que estudiar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra. De lo contrario, tú te vas a desviar y vas a depender en cosas que el ser humano ha desarrollado que nunca van a estar a la altura de la palabra de Dios. Muy bien. Finalmente, quiero cumplir con lo que dice la palabra de Dios en dos citas bíblicas. Santiago 1:18 nos dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Y 2 de Timoteo 3:16 y 17 nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios a través de distintos hombres en distintas épocas, las cuales proclaman un solo mensaje, es exaltar el nombre de Dios, la revelación perfecta de Dios a los hombres en Jesucristo, y la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La importancia de entender la palabra de Dios indudablemente es con la mira de saber conocer a Dios, conocer los propósitos de Dios y caminar como Dios establece en su palabra. La palabra de Dios es necesaria para entender el Evangelio, es necesaria para tener una vida espiritual progresiva, ascendiente, y es importante para conocer más acerca de Dios. Carlos, nuevamente gracias por este tiempo. Y a nuestra amable audiencia les reiteramos que sin lugar a dudas la gran oportunidad que tiene nuestra generación es regresar a la palabra de Dios, conocer, honrar y amar la palabra de Dios, porque al hacer esto conocemos y amamos a Dios. Muchas gracias.